Aleluya, gloria al Señor, gloria al Santo de Israel. Es un privilegio de verdad estar acá en la casa del Señor y sobre todo un día como hoy, porque mañana se celebra una de las fiestas tradicionales de Estados Unidos que a mí más me gusta, y es el Día de Acción de Gracias. Y si bien es cierto que nosotros agradecemos a Dios todos los días de nuestra vida, es un día en el que nosotros aprovechamos para también agradecer a las personas que tenemos cerca. Es un día que nosotros aprovechamos para decirle a la gente: gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque me ayudaste, gracias porque me tuviste en cuenta, gracias porque estuviste orando por mí. Es el día en el que a veces pasas todo el año y en tu mente tú agradeces y en tu corazón también, pero casi nunca eres capaz de expresar eso que sientes en tu corazón por alguien. Y mucha gente en todo Estados Unidos aprovecha esta ocasión para reconciliarse, y no solo reconciliarse, sino también para agradecer. Entonces, esta es una fecha muy bonita y nosotros lo vamos a estar celebrando hoy de una manera especial. Lo hemos estado celebrando, pero ahora también hoy vamos a estar dando gracias a Dios por algo especial que Dios nos ha dado, que ha sido la salvación. Pero no solamente la salvación, hay otros regalos que vamos a ver hoy que Dios nos ha dado, por los cuales también tenemos que agradecer. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Vamos a orar para que Dios derrame de su Espíritu Santo y para que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, porque todos los días, Señor, renuevas nuestra mente, renuevas nuestra fe, Señor. Y todas las mañanas, Señor, nos das un aceite fresco, Dios mío, con el que podemos salir a batallar en este mundo. Te pido, Dios, que ahora, Señor, tú bendigas a cada uno de mis hermanos y bendigas este mensaje. Y que en el nombre de Jesús me cubra tu Espíritu Santo para poder comunicar aquello que tú le quieres decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 9 del versículo 18 al 20. Lucas 9 del 18 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre la identidad. Vamos a estar hablando sobre la identidad que nosotros asumimos cuando llegamos a Cristo, aquella que Dios nos dio el día que le aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. En este pasaje hay dos preguntas que me llaman muchísimo la atención. La primera dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? A esta pregunta ninguno de los que estaba con Jesús respondió diciendo: tú eres el hijo de María y José. Nadie respondió diciendo: tú eres un carpintero de Nazaret. Nadie dijo: tú eres aquel niño que a los 12 años le estaba dando cátedra a los maestros de la ley allá en el templo. No, nadie respondió de esa manera. Sin embargo, lo que ellos sí respondieron fue: unos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, y otros creen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. La sabiduría popular, es decir, la gente lo veía como alguien que tenía cierta autoridad, como alguien que estaba cercano a Dios y al propósito de Dios. Sin embargo, la gente no conocía la verdadera esencia, ni siquiera se acercaron a quién era Jesús en realidad. Es decir, con esa respuesta, es decir, ellos no se acercaron a la realidad
del propósito de Jesús y de quien Él era realmente. La tendencia de la gente casi siempre es compararte con lo más grande que ellos conocen. Es decir, cuando tú eres agradable a las personas, casi siempre las personas te van a comparar con aquello que para ellos es lo más grande, lo que ellos conocen que les impacta. Tanto Elías como Juan habían revolucionado su época de una manera positiva porque se habían opuesto a toda la corrupción religiosa que había en la época y habían marcado tendencia, como decimos nosotros en la actualidad, una palabra que está muy común, luchando contra una sociedad religiosa corrupta. Era normal que el pueblo los viera como Elías o lo viera como Juan el Bautista. Juan el Bautista salió al ministerio casi al mismo tiempo que Jesús, solamente un tiempecito antes. Por lo tanto, las personas confundieron el ministerio de Jesús con el ministerio de Juan. El pueblo en ese momento estaba sufriendo casi que las mismas cosas que habían sufrido en los tiempos de Elías en cuanto a la autoridad religiosa se refiere, en cuanto al abuso del poder religioso. Y nótense que estoy hablando de la palabra religioso. Ellos veían en Jesús una posibilidad de escape, una posibilidad de marcar algo diferente, algo que les diera cierta libertad y que les quitara el yugo al cual ellos estaban siendo sometidos. Pero la verdad, ellos no conocían a Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Ellos estaban mirando los milagros y las obras que Jesús estaba haciendo. Y por eso lo estaban comparando con Juan el Bautista, con algún profeta de los antiguos que hubiese resucitado o con el mismo Elías. Es decir, ellos comenzaron a nombrar a Jesús por sus obras, pero no lo nombraron por su esencia, porque no conocían a Jesús. Gracias a Dios, esta pregunta de quién dice la gente que yo soy no se hizo en Nazaret. Si esta pregunta se hubiera hecho en Nazaret, la gente hubiera respondido: Jesús, sí, cómo no, ese es el hijo del carpintero. Esta pregunta se hizo en Betsaida, poco después que Jesús alimentara a 5,000 personas que le seguían. Es decir, estaba en ese momento bien lejos de Nazaret. Estaba en un lugar donde por lo menos reconocían sus obras. Sabemos que en Nazaret Jesús casi no pudo hacer milagros. Sabemos que en Nazaret Jesús casi no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque la gente lo veía como el hijo del carpintero y no como quien él realmente era. Y después salta la segunda pregunta que me llama la atención y es: ¿y vosotros quién dicen ustedes que yo soy? Y es una pregunta que está dirigida directamente a los que le seguían, a su círculo privado, a los 12, a los que estaban con él. De entre todos los que estaban con él, saltó Pedro y le dijo: el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. La respuesta de Pedro estuvo dirigida a la identidad de Jesús. No estaba dirigida a lo que Jesús hacía y a lo que ellos estaban acostumbrados a ver todo el tiempo. No, estaba dirigido a aquello que Jesús era. Estaba dirigida al carácter de Jesús y aquel propósito que Jesús estaba cargando de parte de Dios. Es decir, el hecho de que él reconociera que Jesús era el Cristo es un rasgo, es una característica que hacía a Jesús único, que lo hacía diferente al resto de la humanidad. Es decir, que Jesús sea el Cristo es la característica que lo hacía diferente al resto de la humanidad. Pero no solo eso, lo hacía diferente a Elías, lo hacía diferente a Moisés, lo hacía diferente a cualquier profeta, lo hacía diferente a Juan el Bautista. Sin dudar, Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y cuando nosotros leemos en Mateo y en Marcos, aún dice el famoso versículo que repetimos mucho: bien has dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, sino que es algo que fue revelado por el mismo
espíritu. Cada persona, tú, yo y cualquier persona, cuando nace con una identidad terrenal. Todos nacemos con una identidad. Al nacer somos criaturas de Dios. Y en Génesis 1:27 la Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Este texto bíblico en especial resume tu identidad terrenal con la que tú naces. Aquella que es natural. Aquella que dice quién tú eres. Aquella que dice si tú eres varón o si eres hembra. Aquella que te dice que tú fuiste creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando usted lee este texto bíblico de Génesis 1:27, usted consigue identificar aquellas cosas que usted no es. Es decir, quiero centrarme en aquellas cosas que tú no eres en esta tierra. Porque estamos en una época donde es muy fácil que usted se confunda. Estamos en una época donde estamos siendo bombardeados por todos los lugares. La juventud, nuestros niños, todo el mundo está siendo bombardeado con una información errónea. Porque nos quieren cambiar la mentalidad, nos quieren cambiar la identidad. Quieren que nuestra mente más rápido de lo normal llegue a una mente reprobada. Y nosotros no podemos permitir que eso acontezca. Porque para eso estamos aquí hoy, aprendiendo que tenemos una identidad que Dios nos ha dado desde el momento que nosotros nacimos. Aleluya. Estamos en una época donde a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Esta generación de la que tú y yo somos parte ha perdido su identidad. Ha perdido su identidad como criatura de Dios. Esa identidad que dice Génesis capítulo 1 versículo 27. Pero gracias a Dios hay un momento de transición. Hay un momento de transición en el que pasamos a ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Es decir, damos un salto. Ya no solamente somos criaturas, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Esta transición está dada en el mismísimo momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, el Salvador de nuestras almas y de nuestras vidas. Miren, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben qué es lo mejor de este versículo? Lo mejor de este versículo es que Dios dice que Él te hizo su hijo, que Él te dio la potestad para que tú te llames hijo de Dios. Sino que dejaste de ser criatura, algo creado por Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra. Ahora te están dando una nueva identidad. Ahora están dándote unas nuevas herramientas. Ahora tenemos una identidad en Jesús. Una nueva identidad en Jesús, donde a lo bueno le vamos a llamar bueno y a lo malo le vamos a llamar malo. Gloria al Señor. Según Juan 1:12, tú y yo tenemos derecho, fíjense, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero este derecho no es un derecho que nosotros nos hayamos ganado. Es un derecho que Dios tomó la decisión, por decisión propia, de hacernos sus hijos a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros podemos ser llamados hijos del Dios Altísimo. Esa es la identidad que Cristo te da.
Esa es la identidad que Cristo me dio el día que yo lo acepté. Pero también es la identidad que Cristo me dio el día que volví a sus caminos, después de haber estado apartada por tanto tiempo. Es decir, la identidad en Cristo es una identidad que me permite entrar al reino de los cielos. La identidad en Cristo es la identidad que me permite entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo solamente recibo esa identidad de Cristo cuando Cristo viene a mi vida. Cuando Cristo se me revela a mi corazón, yo recibo esa identidad cristiana. Sin esa identidad yo no puedo acceder al reino de Dios. La identidad terrenal, esa que vimos en Génesis 1:27, esa identidad que recibimos al nacer, esa se va a quedar en la tierra. Esa identidad se va a quedar aquí. Esa no te permite a ti entrar en el reino de los cielos. Pero esa identidad que recibimos de parte de Dios, esa es para siempre. Esa es eterna. Cuando nosotros recibimos esa identidad, las cosas que nosotros hacíamos antes ya no las hacemos más. Ya dejamos atrás todas las cosas que nosotros hacíamos que no podíamos controlar, sino que esas cosas nos controlaban a nosotros. El pecado nos gobernaba a nosotros. Ya el pecado no te puede gobernar más cuando tú recibes la identidad cristiana. El lenguaje que usted usaba ya no lo usa más. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 5:17 que si alguno de nosotros está en Cristo, ¿qué pasa? Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si alguno de nosotros está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Absolutamente todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por el Creador del universo, a través de Jesús y a través de su gracia. Nosotros no lo merecíamos. De hecho, nosotros no lo merecemos. No somos merecedores. Sin embargo, su gracia nos acoge, nos hace hijos. Nos hace hijos. Y nosotros podemos adorar al Padre y tenemos acceso a lugares celestiales. Tenemos un pasaporte a través de Jesús para poder entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Ya no te llamas más problemático. Ya no te llamas más enojón. Ya no te llamas chismoso. Ya no te llamas homosexual. Ya no te llamas hechicero. Ya no te llamas adicto. Ya no te llamas depresivo. Ya no te llamas esquizofrénico. Ya no te llamas celoso. Ya no te llamas adúltero. Y ya no te llamas nada de lo que dice Gálatas 5:19-21, que son los frutos de la carne. Porque Jesús hizo todas las cosas nuevas. Jesús hizo todas las cosas nuevas. Y usted dirá, pero yo me equivoqué. Me caí y me volví a caer y me volví a caer. Pero cada vez que te caigas, si vayas con tu corazón arrepentido delante de Dios, Dios va a darte el perdón, te va a restaurar y te va a restituir. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tu identidad es una identidad celestial. Ahora tú te llamas cristiano, hijo del Dios Altísimo. Tu título a partir de ahora, del momento que aceptaste a Jesús, si tú no lo sabías, mira, yo te lo recuerdo hoy. Yo te lo recuerdo hoy porque a partir de hoy tú tienes que hacer uso del título que tú tienes. Y es un título que Jesús te dio por su gracia. Tú eres hijo de Dios Altísimo. Te llamas cristiano. Tu identidad es celestial. Aunque tú vivas aquí, tu identidad es celestial. Aunque tú convivas aquí, aunque tú te tropieces y te caigas, convivas con impíos, tu identidad sigue siendo celestial. Tú no puedes perder de vista de dónde viene tu identidad. Ya tú no eres una criatura, no lo eres. Tú
tuviste un nuevo nacimiento. Naciste para Cristo el día que tú le aceptaste. Naciste para Dios. La identidad celestial que Cristo nos dio opera en lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Opera en los frutos del Espíritu. Cuando usted es hijo de Dios, usted opera en los frutos del Espíritu. Porque tu carne ya no es la que te gobierna, ahora te gobierna el Espíritu. El Espíritu es el que gobierna tu vida. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, importante, es mansedumbre, es templanza. Contra esas cosas no hay ley. No hay ninguna ley terrenal, no hay ninguna ley terrenal que pueda ponerle freno a los frutos del Espíritu. Dice la Biblia que por sus frutos seréis conocidos. Por mis frutos es que yo soy conocida. Por mis frutos es que cada uno de nosotros es conocido. No por lo que tú dices, no por lo que tú hablas. No, tú eres conocido por aquello que tú eres. Tú eres conocido por tu esencia. Porque de la misma manera que Pedro conoció que Jesús era el Cristo, así Dios conoce que nosotros somos sus hijos. Gloria al Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Y no me voy a cansar de repetírtelo hasta que te lo aprendas bien. Tú eres un hijo de Dios. El punto clave de tu identidad es descubrir quién tú eres. Lo primero que tú tienes que hacer es descubrir quién tú eres. Cuando tú descubras quién tú eres, el pecado no te va a gobernar más. No puede gobernarte el pecado. Nunca más te puede gobernar el pecado. Porque tú descubriste cuál es tu identidad y vas a comenzar a operar en esa identidad que Dios te dio. Yo soy hija de Dios, pues me comporto como tal. Yo tengo el Espíritu Santo, pues tengo que mostrar los frutos del Espíritu Santo que están en mí. Es decir, yo puedo hablar mucho y hablar muy bonito. Y de hecho a veces hablo demasiado. Pero si yo no muestro los frutos del Espíritu Santo, nada soy. Porque por mi fruto es que mi Padre me conoce. Por el Espíritu Santo que está en mí y por lo que hay de Cristo en mí es que mi Padre me conoce. Cuando usted tiene claro quién usted es, usted será capaz, incluyéndome yo, de defender su identidad, pero también será capaz de mostrarle su identidad a otras personas. Porque tú tienes claro quién tú eres, tú conoces quién tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes defender eso que tú eres. Lo puedes defender del pecado, de las tinieblas. Se puede levantar el infierno contra ti, pero tú sabes quién tú eres. Tú sabes que eres hijo del Dios Altísimo. Eres hijo del Dios Altísimo, por lo tanto nadie va a prevalecer contra ti. Cuando esas armas forjadas se levanten contra ti, no van a prevalecer, porque tú eres un hijo del Dios Altísimo. Nadie está diciendo que no se van a levantar. No, la Biblia dice que se van a levantar contra ti, pero no van a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo conoce que tú tienes una marca. Tú tienes un sello que le perteneces a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. La Biblia nos habla de 4 jóvenes. 4 jóvenes que fueron llevados cautivos cuando el primer cautiverio, y fueron llevados a una tierra extranjera donde todo era diferente para ellos. Los arrancaron de sus raíces, los introdujeron en una nueva cultura totalmente diferente a la que ellos habían aprendido. Les enseñaron un nuevo credo, es decir, que no eran sus raíces hebreas. Intentaron inculcarle la idolatría, un pecado muy peligroso. Le impusieron incluso nuevos hábitos de alimentación y de todo. Les cambiaron el nombre.
Pero ¿sabe qué no pudieron cambiar? Su identidad. No le pudieron cambiar su identidad. No pudieron cambiar la porción de Dios que había en ellos. No lo pudieron cambiar porque eso era parte de su esencia. Y ellos sabían, ellos conocían quiénes eran en el Señor. El primero de ellos era Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia, el nombre que le pusieron fue Belsasar. ¿Usted sabe qué es lo que significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. ¿Saben qué significa? Bel protege su vida. Este nombre le fue dado conforme al nombre del Dios del rey Nabucodonosor. Eso lo encontramos en Daniel 4:8 y 5:12. Conforme al Dios que él adoraba, así le dio a Daniel un nombre. Le cambió su nombre de Dios es mi juez a Bel protege tu vida. Gloria al Señor. El segundo de ellos era Ananías. Cuando llegó a Babilonia, recibió el nombre de Sadrach. Ananías significa Jehová ha obrado con gracia, Jehová se ha manifestado, o también puede significar protegido por Dios. Cuando llegó a Babilonia y le pusieron Sadrach, significa iluminado por el Dios Sol, o también puede significar revolución del sol. El tercero de ellos era Misael. Cuando llegó a Babilonia le pusieron Mesac. Ni siquiera le pusieron un nombre babilónico. Mesac no es babilónico. Misael significa quién es lo que Dios es, o también significa quién es como Dios. Cuando llegó allá a Babilonia, algunos dicen que ese nombre significa o pudiera significar me he vuelto débil, y otros dicen que significa quien es como Venus, lo cual hace sentido porque Venus en la mitología romana es la diosa que representa el amor, la belleza y la fertilidad. Azarías es el cuarto joven. Cuando llegó allá a Babilonia le pusieron Abednego. Azarías significa el Señor es mi ayudador, pero Abednego significa un siervo del Dios Nego. ¿Saben qué pasa con esto? Ellos estaban siendo consagrados a los dioses paganos como ofrenda a esos dioses paganos. Pero lo que más me llama la atención cuando yo hacía el análisis de esto es que el cambio de nombre no estaba direccionado a que ellos se adaptaran al nuevo país, a las nuevas costumbres y a las nuevas leyes, a la nueva cultura. No, no era eso lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando era un cambio de mentalidad. Estaban intentando cambiarle la mente, un cambio de lo que ellos eran para algo que ellos nunca iban a hacer. Es decir, estaban tratando de que dejaran sus raíces para adquirir nuevos dioses. Estaban tratando de que negaran a Dios. Pero ¿saben qué sucedió? No saben, ¿verdad? Algunos sí saben. Miren, sucedió lo siguiente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y no lo hizo. Es decir, propuso en su corazón no contaminarse y no lo hizo. Hay algo muy importante que es la intención de tu corazón. Daniel propuso no contaminarse y no lo hizo. Miren, él sirvió en el palacio del rey como lo habían mandado, como se lo ordenaron, él lo hizo. Pero lo hizo representando a su Dios. No lo hizo representando al Dios al que ellos querían que adorara. Él no perdió su identidad mientras estuvo en el palacio. Daniel prefirió hacer la comida de los leones antes
antes de dejar de orar 3 veces al día. Señores, eso se llama identidad. Eso se llama mantener aquello que yo aprendí. Él sabía quién era. Él sabía al Dios que le servía. Tú sabes al Dios que tú le sirves. Por lo tanto, yo prefiero ser comida de leones antes que perder mi identidad. A todo esto Dios respondió con protección, con sabiduría y con gracia, porque la mano de Dios estaba en todo, absolutamente en todo lo que Daniel hacía, y lo prosperaba. Los otros 3 jóvenes, que en el idioma babilónico eran Mesac, Sadrach y Abednego, pero me gusta llamarlos por su nombre, que son Ananías, Misael y Azarías. Hasta nosotros mismos, cuando leemos la Biblia, se nos pegan más los nombres babilónicos, que están representando al Dios Sol, al Dios Nego, al Dios Bel, que los nombres hebreos que significan Dios es mi juez, Dios es el que me protege, Dios es el que me ayuda. Y cuando usted pregunta a los 3 jóvenes hebreos, todo el mundo te dice, sí, son Mesac, Sadrach y Abednego, y los llamamos por el nombre que les dieron, intentando cambiarle su identidad. Y nótese algo importante, a veces nosotros llamamos a la gente por sus errores. A veces nosotros llamamos a la gente por una etiqueta que ya tienen puesta por alguien. Y nos olvidamos que cuando llegan a este lugar ya no son más lo que eran. Ahora son hijos del Dios Altísimo. Llámalos por su nombre, el nombre que Dios te dio. Haz uso de tu nombre, el que Dios te dio. Miren, estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, prefirieron ser quemados en el horno de fuego, que fue calentado 7 veces más. 7 veces más. ¿Y saben por qué? Porque no querían adorar una estatua. Y hoy cualquiera te pone un poquito de presión y ya tú cedes a la presión del grupo. Alguien te pone un poquito de presión en la escuela y tú cedes. Alguien te pone un poquito de presión en el trabajo y tú cedes, y estás negando a Jesús. Estás perdiendo tu identidad. Estás cediendo aquello que Dios te regaló. Es un regalo que Dios te ha hecho, su hijo. ¿Por qué? Porque lo hizo porque quiso, no porque tú y yo lo mereciéramos. Al horno entraron 3. Sin embargo, el rey veía 4. Al horno entraron 3 y el rey veía 4. Cuando tú no pierdes tu identidad, Dios es el que te protege. Y no importa que ellos te pongan en el lugar que te pongan, lo que sí va a pasar es que Dios siempre te va a dar el lugar de hijo. Los que intentaron matarlos terminaron muertos. Terminaron muertos. Y Dios los premió poniéndolo como príncipes de las provincias. Pero ¿saben qué es lo más importante de esta historia? El rey comenzó a reconocer al Dios que habitaba en ellos. El rey que les cambió el nombre tuvo que reconocer el Dios que habitaba en ellos. Y dijo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y de Abednego, que envió un ángel para que los librara. Allí comenzó él a reconocer quién era Dios. Y sabemos que viene después de eso un capítulo 4, porque eso está en el 3, 28 y 29. Y viene un capítulo 4 donde él tiene una experiencia con Dios muy fuerte. Tiene una experiencia y se va al campo y vive como un animal. Y después regresa, pero regresa reconociendo al Dios de Israel y poniéndolo sobre todas las cosas y sobre todos los dioses. Entonces, vamos a resumir los puntos más importantes porque ya es hora de terminar. Lo primero, recibiste una identidad cristiana que te abre las puertas a aquello que es eterno. Descubre quién eres en Dios, para que cuando la gente te mire y te trate como lo que tú no eres, Dios te vea como lo que tú eres. Cuando la gente te vea como lo que tú no eres, Dios te va a ver como lo que tú eres. No cedas a la presión de cualquier circunstancia que tú tengas. Aquellos que saben quiénes son no se dejan arrastrar
y no dejan de ser quienes son en Cristo por complacer a otros. No dejes de ser quien tú eres en Cristo por complacer a otras personas, porque todo el mundo lo hace, tú no lo tienes que hacer. Otro punto, no cedas a las críticas, porque lo que están haciendo es que están intentando herir tus emociones para conseguir debilitarte. Después, otro punto importante, no dejes que otros te definan. No dejen que otros digan lo que tú eres. Tampoco te permitas a ti mismo definirte como lo que tú no eres. No te permitas a ti mismo definirte como lo que tú no eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Quiero finalizar con esta frase. Un entendimiento correcto de nuestra identidad en Dios nos lleva hacia una relación correcta, estable, profunda, íntima, saludable y creciente en el Señor. No dejes que te cambien el nombre. No dejes que te cambien a ti. Aunque te cambien el nombre, no dejes que te cambien la esencia. Y ese es el título de este mensaje. Aunque te cambien el nombre, no dejes que te cambien la esencia. Dios te bendiga.